Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Carl Gustav Jung y su concepto de la sombra. Primero vamos a situarnos en la biografía de este pensador, de quien ya hemos hablado varias veces. Carl Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kessville, Suiza, y fue el cuarto hijo de Paul Jung, que era un pastor protestante, y su madre, Emily Preisberg Jung, era una mujer de una personalidad fuerte que siempre impresionó al muchacho, ya que él pensaba que esta madre tenía dos personalidades, es decir, que dos seres habitaban en ella, algo que luego Jung encontrará en su propia personalidad. Carl, cuando era niño, tuvo una infancia solitaria, era muy contemplativo, le gustaba estar en la naturaleza, le gustaba sentarse a pensar sobre lo que observaba. Era un niño precoz, muy interesado en el entorno. También era ávido por la lectura de historia y ya en la pubertad se interesó por la filosofía. Tenía una imaginación muy vívida y un sentido por lo misterioso. Él contaba que por las noches, cuando veía a su madre, aparecía un ser que portaba cierta oscuridad que a él lo amedrentaba. En su infancia, a los 6 años, tuvo un sueño que le cambió la vida. En ese sueño vio a una vieja mujer que le decía que él era un elegido para una gran tarea. Este sueño lo marcó profundamente y lo llevó a buscar un significado más profundo en la vida. En el año 1895, Jung ingresó a la Universidad de Basilea, donde estudió medicina, porque era la manera de entrar en la ciencia en esa época. Después de graduarse, trabajó como médico interno en el Hospital Burgolzi de Zúrich. Y en el año 1900 conoce a Sigmund Freud, que ya estaba trabajando sobre las ideas de la cura de palabra o la cura catártica junto con Breuer. Jung se convirtió en un colaborador de Freud porque los dos venían recorriendo un camino similar. Sin embargo, cuando Jung comienza a desarrollar sus propias ideas sobre la psicología, Freud se apartará, provocando un pleito entre ambos que los llevará a romper y a distanciarse. En el año 1813 ocurrió este distanciamiento y es donde Jung funda, en cierta medida, una escuela de psicología diferente al psicoanálisis que él llamó la psicología analítica. Jung creía que la psique humana es un sistema complejo que consta de un consciente y un inconsciente. El inconsciente es un nivel de la mente que contiene recuerdos, emociones, experiencias que están fuera de la conciencia, pero que no es meramente un recipiente de todo lo reprimido. En esta idea del inconsciente, Jung elabora el concepto de la sombra, que es un aspecto de la psique que contiene todo lo que la persona rechaza o niega de sí misma. La sombra puede incluir aspectos negativos como la ira, la envidia y la agresión, pero también puede incluir aspectos positivos como la creatividad, la intuición y la pasión. Muchas veces caemos en la sombra cuando agredimos a alguien, pero también cuando estamos apasionados por algo. Jung creía que la sombra es la parte integral de la psique humana y que es importante aceptar e integrar esa sombra en nuestra personalidad consciente para lograr lo que él llamó la individuación, que es un proceso de desarrollo personal en el que la persona se convierte en un individuo completo y realizado. La sombra se forma en la infancia de todos nosotros, cuando somos niños y comenzamos a desarrollar nuestro ego. Este ego es la parte de la psique que está en contacto con el mundo exterior. Y para proteger al ego de las amenazas, el niño puede reprimir o negar los aspectos de sí mismo que consideren aceptables. Estos aspectos son entonces proyectados en los demás, lo que significa que el niño ve esos aspectos en los demás, pero no en sí mismo. Y eso no deberíamos hacerlo de adultos, a menos que sigamos siendo un cuerpo de adulto con una mente de niño. Jung nos dirá que la sombra puede manifestarse de muchas maneras, por ejemplo en los sueños, en los actos fallidos, en los síntomas psicológicos y en las relaciones interpersonales. Para integrar la sombra en la personalidad consciente,
Lo importante es conocerla primero. Y esto se puede hacer a través de la introspección, del análisis de los sueños y del trabajo con un terapeuta. Una vez que la sombra ha sido reconocida, es importante aceptarla e integrarla en la personalidad. Esto se puede hacer a través de expresiones creativas, de meditación o del contacto con la naturaleza. No obstante, esta integración de la sombra es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Es un proceso que puede conducir a un mayor crecimiento personal y a una vida más plena. Freud tenía una visión diferente de la sombra de Jung. Si bien él no habla de la sombra, habla de una energía psíquica que es reprimida y que es una energía inaccesible para el ego y que puede causar problemas psicológicos. Freud habló de un lado oscuro de la personalidad, un lugar donde se esconden los aspectos rechazados de nosotros mismos. Y eso es algo inevitable de la psique humana. Sin embargo, es diferente a la sombra de Jung, porque la sombra de Jung es más amplia y compleja, porque para Jung no solo contiene aspectos negativos, sino también aspectos positivos. Los aspectos del desacuerdo específico entre Freud y Jung sobre el concepto de la sombra son los siguientes. Para Freud, la sombra es una parte del inconsciente personal, mientras que para Jung es una parte del inconsciente colectivo. Para Freud, la sombra contiene aspectos negativos, mientras que para Jung también tenía aspectos positivos. Y Freud creía que la sombra era una fuente de energía psíquica, mientras que para Jung era un obstáculo para el desarrollo personal. Aprovechando que estamos hablando de Jung, voy a contestar la pregunta de un oyente en donde me pregunta qué relación había entre Rudolf Steiner y Carl Jung. Y en un principio Jung habló de la antroposofía, que es la antropología filosófica de Rudolf Steiner, y la nombra de una manera un tanto despectiva, diciendo que está poblada de animismo, de una etapa en donde los seres humanos ven ánimas en todo lo otro, es decir, que le dan sentido de vida a aquello que está fuera, como podrían hacer los niños, y por eso encontrar entidades espirituales por todas partes. Por otra parte, Steiner en una conferencia prácticamente se burla de los tipos psicológicos desarrollados por Jung. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus ideas fueron convergiendo, y uno y otro se fueron aceptando, aunque sin dar demasiadas señales entre uno y otro. Me atrevo a decir que esas convergencias realmente existen y que ambas cosmovisiones e ideas del mundo pueden encontrar muchos puntos en común. Me despido con una frase de Carl Jung acerca de la sombra, en donde nos describe un poco de manera imaginativa qué es este concepto que él desarrolla, pero que en realidad es algo que forma parte de nosotros mismos. Y esta frase dice así: la sombra es como un dragón que duerme en el fondo del inconsciente. Si lo despertamos, puede destruirnos.